This is false. Tren de Aragua was Esto es falso. El Tren de Aragua no estaba controlado por Nicolás Maduro. Había sido en gran medida neutralizado dentro de las prisiones venezolanas por las fuerzas de seguridad de Maduro. En abril de 2025, un informe de inteligencia estadounidense desclasificado lo confirmó. Así que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que durante mucho tiempo había intentado socavar al gobierno de Maduro, en realidad contradijo a Trump. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, alguien que había sido una opositora de larga data a la guerra contra Venezuela cuando era demócrata en el Congreso, pero que más tarde cambió de bando tras ser rechazada por el partido, salió a la luz y despidió a los analistas de inteligencia que revelaron que Maduro no tenía nada que ver con el Tren de Aragua. Así que la administración de Donald Trump estaba promoviendo este gigantesco engaño. pushing this gigantic hoax. This is the WMD hoax of the war on Venezuela. Esta es la farsa de las armas de destrucción masiva de la guerra contra Venezuela, combinada con la idea de que Maduro controla el cartel de los soles, que en realidad fue creado por la CIA. Entre bastidores, hubo reuniones para encontrar una nueva estrategia que uniera la falsa guerra contra las drogas y la falsa guerra contra el terrorismo en una nueva designación que permitiera la destitución de Nicolás Maduro de una vez por todas. Y esta estrategia estaba siendo impulsada por las personas cercanas al nuevo rostro y voz de la oposición venezolana. Su nombre es María Corina Machado. Fue la candidata que se presentó en nombre de la oposición venezolana, adorada por los medios estadounidenses, retratada como una dama de hierro, una especie de nueva Margaret Thatcher, como si Thatcher fuera una heroína para el New York Times, y la legítima ganadora de la presidencia venezolana. And the rightful winner of the Venezuelan presidency, Machado and Machado y su círculo íntimo mantuvieron una reunión con el ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Mike Waltz, en enero, y declararon que el camino a seguir era etiquetar a Maduro como narcoterrorista. Era un terrorista, dijeron, porque estaba llevando a cabo ataques dentro de Estados Unidos mediante una invasión de bandas a través de TDA. Y era un narcoseñor, porque el Departamento de Justicia ya había afirmado que controlaba un cartel que en realidad no existe. Waltz tomó notas y comenzó a elaborar esta justificación, que más tarde fue transmitida a su sucesor tras el escándalo de Signalgate, Marco Rubio, el líder de facto del complejo industrial Gusano del sur de Florida, quien quiere invadir y derrocar a Venezuela por razones ideológicas. who wants to invade and topple Venezuela for ideological reasons. And so the Trump Y administration así, la administración Trump declara oficialmente que Nicolás Maduro y quienes lo rodean son narcoterroristas. Esto también ayuda a que Stephen Miller se sume a la operación, porque vincula a la TDA, internamente, dentro de Estados Unidos, la supuesta invasión de bandas venezolanas, con una guerra de cambio de régimen que probablemente provocará una migración masiva hacia el norte. Resulta que Stephen Miller no tiene principios en materia de inmigración. Simplemente disfruta torturar a personas de piel morena. Así que se alinea con Marco Rubio en esta designación de narcoterrorista. ¿Qué significa? Pues que la recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro aumenta de 15 millones a 50 millones de dólares. increases from 15 million to 50 million. Who else had a $50 million bounty on their head? ¿Quién más tenía una recompensa de 50 millones de dólares por su cabeza? Osama Bin Laden. Bin Laden, ¿qué le pasó? Fue asesinado por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos cuando resultó políticamente conveniente para Barack Obama al inicio de su campaña de reelección. Siempre supieron dónde estaba Bin Laden en Abbottabad. Decidieron matarlo por razones políticas. Así que ahora Estados Unidos puede autorizar ataques de decapitación contra el liderazgo venezolano y al mismo tiempo dicen estar luchando contra las drogas y el terrorismo. Es como si todas las fantasías neoconservadoras hubieran vuelto. Pero primero, tienen que llevar fuerzas militares estadounidenses a las aguas venezolanas, al Caribe. Into Venezuelan waters, into the Caribbean, they have to aggressively Tienen que militarizar agresivamente el Caribe. Y ahora el USS Gerald Ford se dirige al Caribe con 80 aviones de ataque en su cubierta. Todo esto es obra de Marco Rubio. Y
Y para poder realizar este despliegue naval, primero necesitan autorizar ataques contra supuestas embarcaciones que traen drogas a Estados Unidos. Todo el mundo sabe que esto es una broma hasta ahora y un crimen enorme. Más de 60 personas han sido asesinadas en estas masacres del ejército estadounidense contra pequeños barcos pesqueros, y el contratado del Pentágono con antecedentes de DUI, Pete Hegseth, publica estas películas de ejecuciones en su cuenta de Twitter. Supongo que estamos tan desensibilizados ante estas muertes por el genocidio de Gaza que no es un tema importante en los medios estadounidenses. Ni siquiera sabemos quiénes son estas personas. We don't know who these people are. There's no due process, no interdiction. No hay debido proceso. No se están llevando a cabo interdicciones. Pero esto es lo que sí sabemos sobre esos barcos. No pueden llegar a Estados Unidos. Como mucho, pueden recorrer 200 kilómetros. Estados Unidos está mucho más lejos de 200 kilómetros. 200 kilómetros, ni siquiera pueden llegar tan lejos. La mayoría probablemente solo puede estar en el mar unas pocas horas. Ninguno de ellos se dirige siquiera a Miami. La mayoría va de Venezuela a Trinidad y Tobago. Y si transportan drogas, es cocaína. La cocaína no es el problema aquí. Esto no es lo que está envenenando a Estados Unidos. Es el fentanilo. El fentanilo está entrando por la frontera entre Estados Unidos y México, y menos del 5% de la cocaína, según las estadísticas de las Naciones Unidas, llega siquiera al Caribe desde Venezuela. Is even coming through the Caribbean from Venezuela. Most is coming from Colombia through Ecuador. La mayor parte proviene de Colombia a través de Ecuador, donde el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha sido el director de envíos de la empresa familiar multimillonaria Bonita Fruit, que ha estado empaquetando cargamentos de plátanos con cocaína y enviándolos a través de la mafia albanesa hacia Europa y también a Estados Unidos. Es Ecuador, un aliado clave de Estados Unidos, un aliado clave de Rubio, el que está enviando la mayor parte de la cocaína a Estados Unidos a través de Colombia. Así que todo es una gigantesca mentira. Pero esa mentira permite este enorme despliegue de fuerza y de tropas en el Caribe. Y como dijo Madeleine Albright, secretaria de Estado bajo el mandato de Clinton, a Colin Powell sobre Irak, cuando tienes el ejército más grande del mundo, no puedes no hacer nada con él. The world, you can't do nothing with it. You have to use it. So that's what Tienes que usarlo. Así que eso es lo que ha hecho Rubio. Ha desplegado tantos recursos militares estadounidenses alrededor de Venezuela que algo tiene que suceder. ¿Y qué creemos que será? Ataques de decapitación. El objetivo, provocar desestabilización dentro de Venezuela, encender una supuesta rebelión, lo cual es delirante, y luego destruir lo que yo llamo la tríada de resistencia, que John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, obsesionado con los golpes de Estado, llamó recientemente la tríada de la tiranía. Venezuela, a través de la Alianza Económica ALBA, ha contribuido a sostener la asediada economía de Cuba y ha apoyado al gobierno de orientación socialista y muy popular del líder sandinista y presidente Daniel Ortega. and President Daniel Ortega. Fantasía. Primero derribas a Venezuela, luego tú, Then you agua and you spread y extiendes el llamado libre mercado por toda América Latina. Destruyes la ideología del chavismo, haces de ello un ejemplo y aplastas a la izquierda latinoamericana. the Latin American left. Will that happen? Do we think that ¿Ocurrirá eso? go down? ¿Creemos que Venezuela va a caer tan fácilmente? No. Under Bajo el peso del portaaviones más grande del ejército estadounidense. No lo creo. I don't think so. No necesariamente. Mira lo que acaba de pasar en Irán, cuando Irán sufrió un ataque no provocado en junio por parte de Israel, que en ese momento actuaba efectivamente como un brazo de Estados Unidos, o al menos utilizando armas estadounidenses, con el conocimiento de que la administración Trump intervendría para rescatar a Israel de las consecuencias de una guerra que había iniciado, pero no podía terminar. From the consequences of a war. El pueblo iraní se unió en torno a su bandera y se volvió más nacionalista de lo que habíamos visto en una generación. We have seen in a generation sectors of Iranian society which did not support the Islamic Republic Sectores de la sociedad iraní
que no apoyaban a la República Islámica, que no apoyaban la revolución iraní de 1979, que no apoyaban al líder de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, personas que podían tener serios problemas con ellos, se indignaron por las víctimas civiles que estaba causando Israel, por la desestabilización provocada por los activos del Mossad dentro de su sociedad, por los coches bomba que estallaban en sus barrios. Se pusieron del lado de su gobierno. Y si Estados Unidos va a hacer lo mismo en Venezuela, habrá un amplio sector de la sociedad venezolana que se pondrá del lado de su gobierno frente a los ataques brutales del ejército estadounidense, del tipo que vimos en América Latina durante la invasión de Panamá en 1989 y 1990, la cual se ha presentado como modelo para derrocar a Maduro. In 1989-1990, which has sort of been put forward as a model for taking out Maduro. A lot of Americans don't remember this, but mass graves were found across Panama. Muchos estadounidenses no recuerdan esto, pero se encontraron fosas comunes en todo Panamá, con panameños asesinados por el ejército estadounidense, algunos con bridas en las muñecas, muchos de ellos niños, muchos muertos en bombardeos. Cientos y cientos de civiles fueron asesinados allí. Así que la idea de que la propia Revolución Democrática de Venezuela pueda ser destruida por el ejército estadounidense, de que una ideología, una idea, pueda ser borrada, va a ponerse a prueba. Y es la misma idea que hemos visto puesta a prueba en Gaza, donde se ha ejercido una presión enorme, históricamente sin precedentes, sobre toda una población que ha resistido su desposesión, destrucción y ocupación. And destruction and occupation. They've had a genocide imposed on them, and they're refusing to leave. Han sufrido un genocidio impuesto sobre ellos y se niegan a marcharse. Se han negado a apartarse del modelo de resistencia. Así que toda esta idea neoconservadora depende de que la gente en América Latina, en el mundo árabe, en todo el mundo, básicamente acepte eso, acepte el neocolonialismo. Y eso se pondrá a prueba en Venezuela en los próximos días.